A ver, existe un sistema. Un sistema oculto que opera justo debajo de la superficie de los mercados. Y no es aleatorio. Para nada. Está diseñado. Lo que vamos a analizar aquí no es una simple teoría económica. Pensemos en ello más bien como un archivo filtrado. Una mirada a un manual de estrategias que mueve miles y miles de millones y que hasta hoy ha estado operando en la más absoluta oscuridad. Y para empezar, vamos directos a un dato que es demoledor. Un estudio reciente del regulador en la India sacó a la luz una cifra que de verdad asusta. El 90% de los inversores particulares pierden dinero. Y no de vez en cuando, no, de forma sistemática. 9 de cada 10 personas. Y ojo, que nadie piense que esto es algo exclusivo de la India, para nada. Es un patrón que se repite en todo el mundo. Nos vamos a Francia, y la cifra es del 89%. Al Reino Unido, pues ronda el 75%. Da igual a qué mercado miremos, la historia es la misma. La inmensa mayoría de los pequeños inversores, al final, acaban actuando como donantes de capital para los jugadores más grandes y sofisticados. Todo esto, claro, nos lleva a una pregunta clave, ¿no? A ver, ¿es posible que tantísima gente en tantos países distintos simplemente sean mala tomando decisiones de forma constante? ¿O es que quizá no están jugando al mismo juego que los demás? ¿Y si el tablero desde el principio estuviera diseñado para que pierdan? Pues mirad, a principios del siglo XX hubo un nombre que delató al sistema, que se atrevió a describir una entidad invisible, una especie de fuerza coordinadora que movía todos los hilos desde las sombras. No hablaba de una persona, claro que no, sino de la suma de las mentes más poderosas de Wall Street, todas actuando como si fueran una sola. Y le puso un nombre, el hombre compuesto. Y estas son las palabras exactas del propio Richard D. Wyckoff. Él fue el primero en identificar y, lo que es más importante, en codificar las tácticas de este jugador fantasma. Wyckoff entendió algo fundamental, que para tener una oportunidad la clave no era luchar contra esta fuerza, era inútil. La clave era aprender a leer sus intenciones, a operar en sintonía con ella. A ver, y esto es muy importante que quede claro. El hombre compuesto no es una teoría de la conspiración, ¿vale? Es un modelo, un concepto. Representa la suma de todas las grandes instituciones, los fondos de inversión, lo que se conoce como el dinero inteligente. Y pensadlo, sus operaciones son tan enormes que por pura necesidad tienen que planificarlas y ejecutarlas con una precisión casi quirúrgica. Si no lo hicieran, moverían el precio en su propia contra. Y son precisamente esas acciones conjuntas, las que crean patrones que se pueden leer. Y aquí viene lo interesante. Este jugador no improvisa, no actúa al azar, sigue un manual de instrucciones al pie de la letra, un ciclo que es predecible y que se repite una y otra vez. Es un plan de 4 fases diseñado con un único objetivo: transferir la riqueza de los que no saben a los bolsillos de los que sí saben. Vamos a desglosar ese plan ahora mismo. El ciclo es de una simpleza casi insultante y brutalmente efectivo. Vamos a verlo. Primero, la fase de acumulación. Compran en silencio, sigilosamente, cuando nadie quiere saber nada de ese activo. Luego, la fase alcista. Aquí es donde fabrican el interés, donde atraen al público general. Y justo en la cima, durante la distribución, ¿qué hacen? Pues venden todas sus posiciones a esa misma masa de gente, que está eufórica. Y finalmente, claro, la fase bajista. El precio se desploma, lo que les permite volver a empezar el ciclo desde cero. Bien, ahora vamos a meternos en la mecánica de la trampa. Pensemos en esto. Para que una gran institución pueda comprar o vender esas cantidades gigantescas de acciones, necesita a alguien al lado, necesita una contrapartida. O sea, necesitan a alguien dispuesto a venderles barato y a alguien dispuesto a comprarles caro. ¿Y quién suele ser ese alguien? Pues sí, el público general. Y para lograr que hagan justo eso, fabrican lo que se conoce como trampas de liquidez. Aquí es donde se ve la estrategia con una claridad meridiana. Siempre operan en contra del sentimiento general. Compran cuando todo es pesimismo, durante la acumulación, absorbiendo las acciones de la gente que vende presa del pánico. Y venden cuando todo es euforia, durante la distribución, a todos aquellos que compran movidos por la codicia. Al final es simplemente una transferencia de activos, de las manos débiles a las manos fuertes. El spring o muelle es una de sus jugadas maestras, es una trampa de libro. Lo que hacen es crear una falsa ruptura a la baja, ¿vale? Hacen creer a todo el mundo que el precio se va a hundir sin remedio. ¿Y qué pasa? Pues que se provoca una cascada de ventas por pánico y saltan todos los stops de protección. Toda esa venta masiva es precisamente la liquidez que necesitan para acabar de comprar todo lo que quieren a precios de saldo, justo antes de empezar el verdadero movimiento hacia arriba.
Y esto es lo realmente fascinante. Dejan huellas. Como en la escena de un crimen, dejan pruebas. Si nos fijamos en un gráfico, la primera señal es un pico de lo que llamamos volumen relevante. Esa es la huella dactilar, la prueba de que una institución ha intervenido. Pero la clave de verdad, la pista definitiva, es lo que viene justo después, un secado del volumen. De repente el interés por vender se desvanece por completo. Es la calma que precede a la tormenta, la confirmación forense de que la trampa ha funcionado y el camino está totalmente despejado. Y claro, existe la jugada contraria, el upthrust o sacudida. Es exactamente la misma trampa, pero al revés, y la usan en la fase de distribución. En este caso, fabrican una falsa ruptura al alza, tentando a los compradores más ansiosos a entrar en el último segundo, pensando que se van a hacer de oro. Y esos compradores se convierten en la liquidez que ellos necesitan para poder vender sus enormes posiciones justo antes de que el precio se hunda. Es el mismo truco, pero en la otra dirección. De hecho, Wyckoff llegó a desarrollar una serie de pruebas, como una lista de verificación, para confirmar si el mercado está acumulando o distribuyendo. Y lo más revelador es ver cómo las pruebas de compra son un reflejo exacto de las pruebas de venta. Esto, evidentemente, no es ninguna casualidad. Es la firma, el sello de un plan perfectamente deliberado y metódico. Muy bien, hasta ahora hemos visto el manual del adversario, hemos analizado la trampa. Ahora vamos a ver las contramedidas, porque Wyckoff no solo se dedicó a exponer el juego, también nos dio las herramientas para poder decodificarlo. Es hora de abrir el kit de herramientas de contravigilancia. Todo su método se basa en 3 leyes fundamentales, 3 leyes universales. Primero, la ley de la oferta y la demanda. Esta nos dice la dirección más probable del precio. Sencillo. Segundo, la ley de causa y efecto. Esta nos dice que cuanto más larga sea la causa, la acumulación o la distribución, mayor será el efecto, el movimiento de precio que le sigue. Y tercero, la ley de esfuerzo contra resultado. Esta es la que nos sirve de confirmación. Comparamos el volumen, el esfuerzo, con el movimiento del precio, el resultado, para ver si un movimiento es real o si por el contrario es una manipulación. Y con esas leyes en mente se sigue este protocolo. Un enfoque de 5 pasos que nos permite diseccionar el mercado con la misma lógica que usaría una institución. Aquí no se trata de adivinar, se trata de seguir un procedimiento. Paso 1. Determinar la tendencia general del mercado. ¿El viento sopla a favor o en contra? Paso 2. Seleccionar los activos que muestran más fuerza o debilidad relativa que la media. Buscamos a los líderes. Paso 3. Buscar activos que tengan una causa que merezca la pena operar. ¿El periodo de acumulación ha sido lo bastante grande como para justificar un gran movimiento? Paso 4. Determinar si el activo está listo para moverse. Aquí es donde aplicamos esas listas de verificación que vimos antes. Y el paso 5, el final, sincronizar nuestra entrada con el mercado general. Esperar la confirmación final. Y aquí está el cambio de mentalidad que lo es todo. El juego de las instituciones no va de dibujar patrones bonitos en un gráfico, va de cazar liquidez. Cada movimiento que hacen, cada trampa que ponen, está diseñada con un único fin: acceder a esa liquidez de la forma más eficiente posible. Entender esto es pasar de ser la presa a empezar a comprender la lógica del cazador. Bueno, pues el archivo está abierto. El manual ha sido revelado. Así que la pregunta final ya no es si el juego está amañado. La verdadera pregunta es, ahora que se conocen las reglas, ¿uno va a elegir seguir siendo una pieza sacrificable en el tablero o va a aprender a anticipar los movimientos del jugador que mueve todas las fichas? La elección ahora está sobre la mesa.